¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a estudiar el estudio adicional B, el número 22 sería, donde vamos a estudiar sobre el santuario. Vamos a ver qué enseña la Biblia sobre este punto tan importante. El estudio que estamos realizando, como siempre, es la guía que se llama La Fe de Jesús. Como siempre, debajo en la descripción les estoy dejando el link para que puedan descargar este tema y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Pero como siempre, antes vamos a orar pidiendo a Dios que nos pueda guiar para comprender correctamente este tema. Así que te invito a inclinar el rostro. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos esta oportunidad que nos estás dando, en donde vamos a estudiar sobre este tema tan importante, el santuario. Te queremos pedir, Señor, que nos puedas guiar, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente para poder entender correctamente. Te lo imploramos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema, el santuario, y vamos a ver por qué era necesario el sacrificio en el santuario. Así que vamos a empezar a responder estas preguntas. Hoy son bastantes preguntas, pero justamente es necesario responder estas preguntas para poder entender correctamente sobre este tema del santuario. ¿Saben que la única enseñanza distintiva de la Iglesia Adventista con respecto a las otras denominaciones es este tema? Así que vamos a estudiar y vamos a ver qué enseña la Biblia con respecto al santuario celestial. Así que vamos a ver qué dice. Primera pregunta, ¿qué vio Juan en el cielo? Para eso tenemos que ir al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 19. Dice esto: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. La pregunta era, ¿qué vio Juan en el cielo? La respuesta es, el santuario de Dios. Noten, Juan entró en visión y vio un santuario no en la tierra, no el de los judíos, sino el que está en el cielo. Vamos a ver qué dice esta nota. El arca es parte del mobiliario del santuario. Dentro de él estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos de Dios. El arca estaba ubicada dentro del santuario en un compartimiento llamado Santísimo. Por eso, cuando Juan ve el arca en el cielo, la conclusión inmediata es que en el cielo hay un santuario. Y vamos a ver otros versículos más que nos hablan del santuario, así que no se preocupen, no es solamente un versículo que menciona justamente sobre este edificio. Continuemos. Segunda pregunta, ¿cómo se construyó el santuario? ¿Quién lo ordenó y planificó? Para eso tenemos que ir al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 25, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así: y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Está hablando del santuario terrenal que construyó Moisés o que dirigió Moisés. Sigue diciendo, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. La pregunta era, ¿cómo se construyó el santuario? ¿Quién lo ordenó y planificó? Por lo tanto, la respuesta es, Dios lo ordenó y lo planificó, ¿sí?, según al modelo que le mostró a Moisés. Noten que el texto dice, a todo lo que yo te muestre, dice el versículo 9. Por lo tanto, podemos ver que el que planificó, el que ordenó, fue Dios, según el modelo que se le mostró a Moisés. Y Moisés hizo el santuario de los judíos, que conocen muchas personas. El primer santuario de los judíos
Era una tienda, no era una construcción de piedra, como lo fue después, más adelante, en el primer templo, que fue el de Salomón, que ese sí fue un edificio construido con piedras. Muy interesante cómo fue la construcción. Lo planificó todo, absolutamente todo, el padre de Salomón, que fue el rey David. Cuando él muere, después comenzó la obra su hijo Salomón y demoró 7 años en construir, y dice que no se oyó ningún golpe de martillo. En silencio se fue construyendo el santuario, que fue el más extraordinario que se haya conocido. Pero no vamos a entrar en detalles, muy interesante ese dato. Así que, vamos a la tercera pregunta. O vamos a leer una nota, mejor dicho, antes de la tercera pregunta. Dice así: Dios ordena a Moisés a construir el santuario terrenal de acuerdo con el modelo del santuario celestial. La función del santuario con sus ritos era necesario para la limpieza espiritual del pueblo, tanto individualmente como para la nación, es decir, colectivamente. Es muy interesante que una vez al año, que era el día del juicio, el Yom Kippur, ustedes habrán escuchado esa expresión en los judíos, justamente en ese día se hacía la limpieza del santuario. Vamos a ver más adelante en qué consistía eso, pero todo el mundo en ese día no podía hacer, no debía trabajar, pero no me voy a adelantar a eso porque lo vamos a ver más adelante. Muy bien, continuemos con la tercera pregunta. ¿En qué consistía la ceremonia diaria en el santuario? Vamos a ver que había 2 clases de ceremonia. Una que se realizaba todos los días, diariamente, y otra que se hacía una vez al año. Y hoy vamos a ver justamente la que se hacía todos los días. Para eso tenemos que ir, para responder la pregunta, a Éxodo capítulo 29, los versículos 38 al 40. Dice así: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente, diariamente: 2 corderos de 1 año, cada día. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. Eso se realizaba todos los días. Ahora, antes que existiera el santuario, lo mínimo que se debía ofrecer era justamente un cordero. Abraham construía un altar, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Israel, antes de que se formara la nación del pueblo de Israel, lo que tenían que hacer era matar un cordero. Luego en el santuario que se construyó, que era una tienda, una carpa al principio, el primer santuario, se añadió otras ofrendas, además del cordero, que se sacrificaba a la mañana, a las 9 de la mañana, y otro a la tarde, a las 3 de la tarde. Y en el santuario, en el versículo 40, dice que además ofrecerás una 10ª parte de una efa de flor de harina, unos 2 kilos serían aproximadamente, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, casi 1 litro de aceite de olivas. Y la libación, esa palabra libación es ofrenda líquida, será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Noten, se le añadió otras ofrendas más, pero básicamente la ofrenda importante era la del cordero. Por lo tanto, ¿en qué consistía la ceremonia diaria? La respuesta es en sacrificar 2 corderos. Si no existía el santuario, se debía sacrificar uno en la mañana y otro en la tarde, antes, como dijimos recientemente, que existiera todo el rito de la ceremonia del santuario. Esta era la ofrenda más importante. Sacrificar un cordero a la mañana y otro a la tarde. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ceremonia se hacía cada año? La que mencionábamos recién. Para eso tenemos que ir a Levítico, capítulo 23, en los versículos 27 y 28. Dice así: El 10º día de este 7º mes será el día de la expiación, es decir, el día de la limpieza, el día del juicio, el Yom Kippur sería.
Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. La pregunta era, ¿qué ceremonia se hacía cada año? La respuesta es el día de la expiación, el día de la limpieza, el día del juicio, el Yom Kippur. En ese día se sacaban todos los pecados que se habían acumulado durante todo el año. Ahora, déjenme decirles bien qué pasaba. Durante todo el año se sacrificaban todos los días un cordero a la mañana y otro cordero a la tarde. Cuando el pecador entraba con el animalito, confesaba sus pecados, colocaba sus dos manos sobre la cabeza del corderito y confesaba su pecado. Simbólicamente, esos pecados eran transferidos al animal. El pecador podía volver a su casa porque ya estaba reconciliado con Dios. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Como simbólicamente sus pecados eran transferidos al animal, el que debía morir ahora era el corderito, que era inocente, que no tenía la culpa. El cordero moría y se sacrificaba en el altar de sacrificio. Pero parte de la sangre era llevado dentro del santuario, al lugar santo, y se colocaba la sangre en el altar de incienso o se rociaba la sangre en el velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Se rociaba la sangre y quedaba el registro del pecado en el lugar santo, es decir, en el santuario, mejor dicho. Durante todo el año se iba metiendo los pecados del pueblo, pero llegaba un día en el año, que era el día de la expiación, el día del juicio, el día de la limpieza, el Yom Kippur, donde esos pecados debían ser eliminados. En ese día, noten, el animalito moría por el pecador, pero esa sangre contaminaba el santuario durante todo el año. Pero en el día de la expiación se traían dos machos cabríos y se echaba suerte, uno por Jehová y otro por Azazel. El que caía la suerte de parte de Jehová debía ser sacrificado y esa sangre debía ser llevado en el lugar santísimo y de esa forma se purificaba el santuario. Noten, todos los días entraba sangre y contaminaba el santuario, pero una vez en el año, en el día de la expiación, el corderito, el macho cabrío que moría, no contaminaba, sino que limpiaba el santuario. Y de esa forma comenzaba un nuevo ciclo acá en la tierra. Todo ese trabajo se realizaba todos los días y todos los años. Noten que era figura y sombra de lo que iba a venir. Pero continuemos, esto está más interesante. Nota, el día de la expiación era un día solemne donde se detenían las actividades para una profunda reflexión espiritual, buscando el perdón de los pecados de Dios, tanto individual como en la experiencia comunitaria. Ese día era especial porque se purificaba el santuario terrenal con un sacrificio especial, el sacrificio que les acababa de mencionar. Ahora, muy interesante, los pecados eran sacados del santuario, pero ahora, ¿se acuerdan que habían dos animalitos? Uno moría, el que representaba a Jehová, y el otro, el macho cabrío Azazel, representaba a Satanás. Una vez que el sumo sacerdote salía del santuario, esos pecados eran transferidos al macho cabrío Azazel y era expulsado del campamento. Eso significa que ese macho cabrío Azazel que representa a Satanás, en el futuro, como Satanás es el originador del mal, todos los pecados van a
caer o recaer sobre él, porque finalmente él es el culpable de todo. Noten, todo eso se hacía todos los días y durante todos los años. Es decir, que en el santuario encontramos el plan de salvación. Si vamos para atrás, déjenme buscarles acá la imagen, a ver si en esta imagen se ve bien, no sé si van a llegar a ver bien. Ustedes entraban, lo primero que veían era el altar de sacrificio. Eso estaba en el patio del santuario. Luego venía el lavacro, la fuente de agua, y para poder entrar en el edificio tenía que lavarse las manos en el altar, no en el altar, perdón, en el lavacro, en la fuente, y una vez que entraban en el edificio entraban en el lugar santo, que había 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelabro de 7 brazos. Y una vez al año se entraba en el último compartimento, que era más chico, que es en el lugar santísimo, donde se hacía la expiación de los pecados. Todo eso, el altar de sacrificio representa la muerte de Cristo. La fuente, la resurrección. Y si ustedes quieren saber eso, bueno, van a tener que esperar, porque cada uno de los muebles tiene un significado y nos representa lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que está haciendo en su ministerio. Así que eso lo vamos a dejar para más adelante. Quinta pregunta. Ahora, todo esto, ¿qué representan las ceremonias del santuario terrenal? Para eso tenemos que ir a Hebreos 8, 5 y 6 y en el capítulo 9, 11 y 12. Dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. El 9, 11 y 12 dice: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote. Noten, acá es directo. En la otra pregunta, en la anterior, decía que había un sumo sacerdote, pero no decía que era Cristo. Bueno, acá lo está diciendo. Dice que Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. La pregunta era: ¿qué representan las ceremonias del santuario terrenal? Y hemos leído que es copia y sombra de lo que hay, ¿en dónde? En el cielo, donde Cristo entró como sumo sacerdote. Noten, acá en la tierra, el Señor Jesucristo era el cordero que era sacrificado. Cristo murió, como decía, como prefiguraba todas las ceremonias, los ritos. Pero una vez que Él resucita y asciende, ahora es el sumo sacerdote que presenta los méritos de su muerte, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién puede oficiar en el santuario celestial? Para eso tenemos que ir a Hebreos 8, 1 y 2. Dice así: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es el ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó, y no el hombre. ¿Quién puede oficiar en el santuario celestial? Cristo, que es el sumo sacerdote, y la palabra sumo significa jefe, porque en el santuario terrenal estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes, y el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, es el que los dirigía, es el que podía hacer la expiación. ¿Cuál es la obra de Jesús en el santuario celestial? La siguiente pregunta. Hebreos 7, 24 y 25. Dice así: pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por eso puede también salvar
eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. La pregunta era, ¿cuál es la obra de Jesús en el santuario celestial? Intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Ahora, mientras desde el año 31, Jesús muere en el año 31, asciende al cielo, entra como intercesor, como nuestro abogado. Pero, a partir de una fecha determinada, Jesús pasa del lugar santo al santísimo y ahora es abogado y juez al mismo tiempo. En la primera fase era solamente abogado, pero después se le añade la fase de juez, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde oficia Jesús y qué ofrece para nosotros? Otra vez, Hebreos 9, 23 al 28. Dice esto: fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después se enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan ansiosamente. La pregunta es, ¿dónde oficia Jesús y qué ofrece para nosotros? Y la respuesta es, oficia en el santuario celestial y ofrece los méritos de su sangre. ¿Por qué digo los méritos? Porque una vez me encontré con una persona de otra denominación y me decía, ¿ustedes creen que Jesús está presentando su sangre ahí, que está sacrificando animales? No, no está haciendo eso. Lo que está presentando son sus manos, sus pies, su cabeza herida, su costado atravesado. Está presentando los méritos. Acá está la prueba de que yo di mi sangre. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está presentando su sangre, por así decirlo. Continuemos. ¿Qué esperanza transmite la obra de Cristo en el santuario? Para eso tenemos que ir a Hebreos, capítulo 9, versículo 8. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan ansiosamente. Antes de responder la pregunta, noten que continuamente dice que Jesús ofreció una sola vez su vida. Qué interesante que la misa, cada vez que se realiza, la iglesia popular dice que están sacrificando a Cristo. Están contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, porque dice que Cristo murió una sola vez. Pero vamos a la pregunta que habíamos realizado. ¿Qué esperanza transmite la obra de Cristo en el santuario celestial? La esperanza que tenemos es que nos quita nuestros pecados. Esa es la esperanza que tenemos, porque Dios está intercediendo por nosotros. Y tenemos la seguridad que Él está borrando todos esos pecados que nosotros hemos confesado y que están... Otra cosa interesante que no hemos hablado, pero cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, esos pecados son colocados en el santuario celestial. Por eso debe hacerse la limpieza. ¿Notan? Como sucedía en el santuario terrenal, que cuando uno cometía un pecado debía llevar el animalito y debía morir. Ese animalito representaba a Jesús.
y simbólicamente mi pecado era transferido al animal, el animal debía morir, Jesús murió, no tenía culpa de nada, y su sangre era llevado ¿dónde? Al santuario y quedaba el registro ahí. Pasa lo mismo con nosotros. Cada vez que yo confieso mi pecado en los méritos del Señor Jesucristo, simbólicamente esos pecados son transferidos al santuario, no simbólicamente, son transferidos al santuario celestial. Miren todo lo que pasa, como lo que ocurría en el santuario terrenal era copia y sombra de lo que ocurre en el celestial, que es mucho, pero mucho más grande que el terrenal. Continuemos. Dice así: ¿qué juicio realizará Jesús cuando termine su ministerio en el santuario celestial? Vamos a ver qué pasa cuando termine su trabajo en el santuario. Para eso tenemos que ir en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Dice así: entonces miré, y he ahí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario celestial salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Y aquel que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la cegó. Después otro ángel salió del santuario que está en el cielo, también tenía una hoz afilada, y del altar salió otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada: toma tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel pasó su hoz afilada sobre la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, que son unos 300 kilómetros. La pregunta es: ¿qué juicio realizará Jesús cuando termine su ministerio en el santuario celestial? ¿Saben lo que va a ocurrir? Después que termine su ministerio en el santuario celestial, viene eso vamos a estudiar también. Lo que nos espera, por así decirlo, es el juicio final, que es el juicio ejecutivo, donde se va a ejecutar la sentencia. Y vamos a ver que, lo hemos estudiado, que el juicio tiene 3 etapas: el juicio investigador, que está ocurriendo ahora, que nosotros debemos estar en ese juicio. Después está el juicio auditor o de comprobación, que son los 1000 años, que lo vamos a ver más adelante también, en lo cual la tierra va a estar desolada y vacía, no va a haber nadie vivo, solamente va a estar aprisionado Satanás y sus ángeles, y los salvos van a estar 1000 años en el cielo, y van a tener un trabajo, van a estar revisando los libros celestiales. Por eso se llama el juicio de comprobación. Y después de los 1000 años viene el juicio ejecutivo, el juicio final, ¿sí? Así que eso está interesante. Continuemos. Vamos a leer esta nota. El Hijo del Hombre sentado sobre la nube y los ángeles saliendo del templo, uno para cosechar el fruto maduro, los otros para la siega, los salvos, y el otro para la vendimia de la uva madura, los impíos. Son símbolos lo que está diciendo el apóstol Juan acá. Nos indican que la segunda venida de Cristo está relacionada con el final de una etapa del santuario celestial. Interesante lo que está diciendo. Termina una etapa, ¿sí? Que es el juicio. Cuando viene Jesús a la tierra, se habrá terminado el juicio investigador, que comenzó, no les voy a decir porque vamos a estudiar más adelante cuándo comenzó el juicio investigador. Continuemos. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Interesante todos los puntos que hemos visto. Primera pregunta: ¿qué vio Juan en el cielo? El santuario de Dios, el celestial. ¿Cómo se construyó el santuario? ¿Quién lo ordenó y planificó?
Dios lo ordenó y lo planificó según el modelo que le mostró a Moisés. ¿En qué consistía la ceremonia diaria del santuario? En el sacrificio de 2 corderos. ¿Qué ceremonia se hacía cada año? El día de la expiación, el día de la limpieza, el Yom Kippur. Continuemos. ¿Qué representaban las ceremonias del santuario terrenal? Era copia y sombra de lo que hay en el cielo. ¿Quién puede oficiar en el santuario celestial? Cristo, quien es el sumo sacerdote. ¿Cuál es la obra de Jesús en el santuario celestial? La obra de Jesús es la de interceder por nosotros. ¿Dónde oficia Jesús y qué ofrece para nosotros? Oficia en el santuario celestial y ofrece su sangre, o mejor dicho, los méritos de su sangre, que fue por nosotros, muerto hace casi 2000 años atrás. ¿Qué esperanza transmite la obra de Cristo en el santuario? Nos quita nuestros pecados, nos limpia. Y la última pregunta, ¿qué juicio realizará Jesús cuando termine su ministerio en el santuario celestial? El juicio final, el ejecutivo, hemos estudiado. Por lo tanto, nuestro compromiso de fe. Muy interesante lo que hemos estudiado hoy. Recuerden que si quieren profundizar, estén atentos al canal porque más adelante yo voy a subir un video donde voy a ampliar este concepto. Así que no se preocupen. Vamos al compromiso de fe. Como siempre les recuerdo que este compromiso de fe no es con este servidor, es con Dios. Dice así: creo que Jesús es el sumo sacerdote en el santuario celestial, ofreciendo su propio sacrificio para darnos redención eterna. Y al terminar su ministerio de purificación del lugar santísimo, vendrá a salvar a los que le esperan. Te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy, para que quede registrado que hoy has aceptado que Jesús es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. La próxima clase vamos a estudiar el futuro revelado, un interesante tema. Vamos a estudiar el estudio adicional C, casi dije un número. Así que te invito que el próximo jueves a las 17 horas te puedas conectar y que sigamos estudiando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a seguir orando para que el Señor te pueda bendecir y que puedas tomar la decisión de aceptar al Señor y la decisión de bautizarte. Te espero en la próxima clase con un nuevo tema.